Buenos días, bueno, un saludo a quienes presentes, también a quienes nos acompañan vía online. En nuestro Centro de Estudio de Derecho Penal de la Universidad de Talca, en este ciclo de seminarios que ha venido organizando durante todo este año, bueno, ya estamos culminando en esta oportunidad vamos a tratar un tema de especial relevancia como es la prostitución, delitos contra la libertad sexual, autoría y concurso de delitos. Y para efecto de poder desarrollar este seminario nos acompañan dos excelentes catedráticos de Derecho Penal, especialistas en la materia. Y bueno, quiero presentar a quien va a ser nuestra conferencista principal, la profesora doctora Laura Pozuelo, que es doctora en Derecho, es catedrática de Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Madrid, es miembro del Instituto de Ciencia Forense y de Seguridad de la misma Universidad Autónoma de Madrid, es formada en universidades españolas, alemanas, dentro de sus principales líneas de investigación, además del tema que aquí nos convoca, temas de parte general, de parte especial, de temas de política criminal. Su tesis doctoral justamente se vinculó con el tema del desistimiento de la tentativa, pero ha tenido publicaciones en los más diversos temas, es una de las catedráticas más destacadas en Iberoamérica, así que queremos agradecer a Laura que nos acompañe en esta oportunidad, que nos ilustre con el tema que aquí nos convoca. Y como moderador, el profesor Francisco Maldonado, que es, bastante conocido por todos nosotros, es profesor asociado a la Universidad de Talca nuestra, miembro investigador del Centro de Estudios de Derecho Penal, ha sido director del Magíster de Derecho Penal, actual director de la revista Política Criminal y diría con certeza que es el máximo exponente de lo que es el tema que también aquí nos convoca, que es justamente temas de participación, de concursos de delitos. Así que el profesor Maldonado va a comentar la conferencia que nos va a ofrecer la profesora Laura Pozuelo. Así que muchísimas gracias. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, tanto por la presentación, la amable presentación, como por, sobre todo, la invitación a estar aquí, hasta aquí hoy con conocidos y amigos. Y bueno, yo voy a hablar del problema de la vinculación entre los delitos, dos tipos de delitos contra la libertad sexual, que tiene que ver con las agresiones sexuales y con la prostitución forzada. La vinculación, digamos, entre esas dos, y qué papel juega la posibilidad de que la agresión sexual, una violación, pueda ser cometida en autoría inmediata. Yo sé que partimos de un punto de partida distinto en cuanto a la regulación. En España, la prostitución coactiva se sanciona tanto si las víctimas son menores de edad como si son mayores de edad, lógicamente con una pena diferente. En Chile sé que es la prostitución forzada, solamente se sanciona, o explotación sexual, cuando las víctimas son menores de edad. Pero en todo caso, la problemática de la que voy a hablar es extensible a los dos. Es decir, en España, tanto a mayores como a menores, con lo cual aquí creo que va a poder ser, digamos, útil también en relación con la regulación chilena. Bien, el punto de partida sería el siguiente. Cuando una persona se la obliga con violencia e intimidación a ejercer la prostitución, la idea de prostitución coactiva, se está atacando su libertad sexual y esta conducta, lógicamente, es sancionable. Como he dicho hace un momento, en Chile solamente si la víctima es menor de edad. En España se sanciona cuando la víctima es mayor de edad, con una pena de 2 a 4 años, que es la misma si la víctima tiene entre 16 y 18, pero aumenta cuando la víctima es menor de 16 y sería 4 a 8 años de prisión. Pero el ataque a la libertad sexual no termina con obligar a una persona con violencia e intimidación a ejercer, tanto contra su voluntad, la prostitución, sino que a esa persona, a partir de ahí, se la va a obligar a mantener relaciones sexuales forzadas con clientes, y habitualmente no con pocos, durante tiempo, días, meses o incluso años. Es decir, va a ser víctima de agresiones sexuales, víctima de violaciones durante todo este tiempo. Lo sorprendente es que en los casos supuestos en los que estos casos llegan a conocimiento de los tribunales penales en España, tan solo se sanciona por un delito de prostitución coactiva. Es decir, todos y cada uno de los actos sexuales que la víctima de prostitución coactiva tiene que soportar, es decir, todas las agresiones sexuales,
parece que para los tribunales penales españoles carecen por completo de relevancia penal, como si no existieran, como si nunca hubieran tenido lugar. Tan solo en España se sanciona cuando esos contactos sexuales forzados los realiza el proxeneta. Es decir, cuando es el proxeneta, es decir, quien ha forzado, quien ha obligado a esa persona a ejercer la prostitución, es quien viola a la víctima. Aquí sí que es de los pocos casos en los que se sanciona tanto por un delito de prostitución coactiva como por un delito de prostitución, perdón, de violación. Y esta es la situación que en España lleva existiendo en la práctica judicial desde hace décadas, que es como decir prácticamente desde siempre. Y lo cierto es que no haya una solución. El Código Penal español aporta una regla concursal específica que dice las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida. Es decir, los tribunales, con el Código Penal en la mano, podrían perfectamente sancionar, por un lado, por un delito de prostitución coactiva o explotación sexual y, por otro lado, por cada una de las agresiones sexuales que la víctima haya sufrido, y no solo las que haya cometido el proxeneta. ¿Por qué los tribunales en España no aplican los dos delitos? Creo que aquí se pueden barajar distintos factores. Por un lado, creo que pesa la arcaica idea de que cuando una persona ejerce la prostitución deja de tener como plena libertad sexual. Nosotros hemos tenido, como en el pasado también en Chile, la idea de que no era la libertad sexual lo que se protegía, sino la honestidad. Es cierto que desde 1989 esto ya ha dejado de ser así, pero creo que hay una cierta inercia en esa idea de que las personas que ejercen la prostitución tienen de alguna manera una protección menor. Por otro lado, creo que también han ido pesando algunas concepciones que, pese a haber sido prácticamente abandonadas por parte de la doctrina, no lo han sido, sin embargo, tanto por los jueces o tribunales. Digamos que aquí hay como una divergencia, y es que las agresiones sexuales son delitos de propia mano, por un lado, ahora entraré en eso, y por otro, además que tienen los delitos sexuales como una especie de elemento subjetivo específico que en realidad nunca ha estado exigido por el legislador, que es el llamado ánimo lúbrico, ánimo libidinoso. Detengámonos un momento en esto. Cuando hablamos de delitos de propia mano, sabemos que estamos hablando de delitos que exigen un contacto, de forma imprescindible, un contacto físico entre el autor y la víctima, que en el caso de delitos contra la libertad sexual se traduce en un contacto físico de naturaleza sexual diferente según el delito del que se trate. Una de las principales consecuencias de entender que las agresiones sexuales son delitos de propia mano es que plantearían o dificultarían o imposibilitarían que pudiera existir la autoría inmediata en este tipo de delitos. En mi opinión, es erróneo concebir los delitos sexuales como delitos de propia mano, y creo que esto puede apreciarse a través del siguiente ejemplo. Imaginemos que una persona apunta a la cabeza con una pistola a otro y le dice que disparará y le matará si no realiza una agresión sexual a una persona, a una víctima que está ahí atada. Es decir, le obliga, bajo la amenaza de matarla, a que realice la violación. Y la persona, ante el temor de perder su vida, realiza la violación, realiza la penetración forzada. La persona que está haciendo esto está claramente bajo un estado de necesidad, es decir, está su vida o la libertad sexual de otra persona. Digamos, aquí ha optado por el mal menor. Eso significa que quien ha cometido la agresión sexual está justificada su conducta, es decir, es una persona que no responderá penalmente. Si entendemos que los delitos sexuales son delitos de propia mano, como no ha habido, digamos, la persona, digamos, que ha realizado el contacto físico no responde penalmente, aquí no habría habido ninguna agresión sexual, aquí no se sancionaría. Yo entiendo que la persona que apunta con la pistola es el autor mediato. ¿Por qué? Porque está utilizando un instrumento, en este caso un instrumento que actúa bajo una causa de justificación para realizar el delito. Si no lo entendemos de esta manera, el resultado sería, en mi opinión, el insoportable resultado de que aquí habría una agresión sexual y, sin embargo, solo podríamos sancionar por amenazas o por coacciones, por la parte de la pistola, de amenazar con matar a ese sujeto. Entonces, este es uno de los argumentos, es un ejemplo que creo que es bastante gráfico para entender que los delitos sexuales no tienen por qué ser de propia mano. ¿Que es habitual que haya un contacto físico? Sí, en la inmensa mayoría de los casos, pero puede no haberlo.
no solo en un caso como este, sino en el que voy a tratar en esta conferencia en relación con el contexto de prostitución. En la jurisprudencia esta postura es minoritaria. En la doctrina en España, que sí todo el mundo entiende que sí que existe la posibilidad de autoría inmediata, pero los tribunales son, digamos, más reacios. Hay algunas cuantas sentencias importantes de nuestro Tribunal Supremo, pero lo cierto es que se pueden considerar en este punto minoritarias. Y creo que esta idea, esta postura tan minoritaria en nuestros tribunales es importante a la hora de explicar por qué no se están sancionando las violaciones a las que se somete la persona a la que primero se le ha obligado a ejercer la prostitución en contra de su voluntad. Si no consideran que el proxeneta pueda ser un autor inmediato, nos vamos a encontrar con que tampoco va a poder sancionarse. Imaginemos que el cliente desconoce que la persona con la que está manteniendo relaciones sexuales está sometida, es decir, está forzada, no está consintiendo en la prostitución. En este caso, significa que todas las agresiones sexuales que está sufriendo esa víctima, el verdadero autor sería el proxeneta. Sobre eso volveré después. Junto a la idea de que los delitos contra la libertad sexual pueden ser o no de propia mano, también se ha sostenido, como he dicho hace un momento, la concurrencia a un elemento subjetivo específico que, como he dicho, el legislador en realidad nunca incluyó, que es ese ánimo lúbrico, ánimo libidinoso. La doctrina también se ha ido distanciando en España de esta concepción, pero no tanto la jurisprudencia. En muchas sentencias se sigue mencionando, además, obviamente, del dolo, esta especie de ánimo subjetivo tendencial. Y el problema es que podría consistir, si se mantiene como un elemento subjetivo específico, es decir, como un elemento subjetivo del tipo, una interpretación muy rígida podría hacer desaparecer la sanción si no concurriera este ánimo lúbrico. Y lo cierto es que hay muchas agresiones sexuales en las que no se da. Lo habitual es que una agresión sexual es porque la persona quiere obtener un placer sexual con ello, pero también hay muchas veces una situación de poder. Es decir, perfectamente una persona puede estar violando a otra porque me quiere humillar a la víctima, porque quiere hacerle daño, no porque obtenga especialmente ningún placer. Y esos casos obviamente también son agresiones sexuales. En todo caso, tiene más peso el tema de los delitos de propia mano que el de este elemento subjetivo específico. Como decía hace un momento, lo habitual es que haya ese elemento, es decir, que haya un ánimo lúbrico. Lo habitual es que haya un contacto corporal directo sexual entre autor y víctima, pero también hay casos en los que no lo hay y también debemos poder afirmar que son agresiones sexuales, las cuales se pueden cometer en autoría única, se pueden cometer en coautoría y también en autoría mediata. Volvamos un momento a la relación entre el delito de prostitución coactiva y los sucesivos ataques a la libertad que se cometen contra la víctima de este primer delito. Una de las primeras cuestiones que hay que abordar es cuándo se consuma este delito. Y este es uno de los primeros problemas que también va a afectar a los elementos o a los aspectos concursales. Si a una persona se la obliga a ejercer la prostitución, es decir, pues habitualmente se la encierra en un lugar donde a partir de ahí pues va a tener que recibir contra su voluntad a clientes. En el momento, la pregunta es cuándo se consuma exactamente el delito de prostitución coactiva. Si simplemente se la ha encerrado, pero todavía no ha llegado ningún cliente, diríamos que no se ha consumado o que podría estar en tentativa. Mientras que en el momento en el que realiza el primer acto sexual forzado con un cliente, se consuma la prostitución coactiva, pero también se está consumando a la vez la primera agresión sexual. Es decir, coinciden de alguna manera en ese momento. Es decir, es una consecuencia un poco inevitable de cómo funcionan estas modalidades delictivas. Ahora bien, se consuma con ese primer delito sexual, con esa primera agresión sexual, pero a partir de ahí no suele suceder que se quede ahí y no pase nada más, sino que se va a obligar a la persona a mantener relaciones sexuales, no solo con un cliente, sino con muchos, durante muchísimo tiempo, con lo cual nos encontraríamos el delito de prostitución coactiva, que de alguna manera se mantiene en el tiempo, y después una suma bastante larga de las violaciones. Es importante recordar que el delito de prostitución coactiva en España, como decía, tiene una pena de 2 a 5 años, como ya he mencionado, mayor en el caso de los menores. Y nuestra violación está sancionada con una pena de prisión de 6 a 12 años. Es decir, hay una diferencia penológica relevante. Pero como hemos visto en la práctica jurisprudencial, solo se aplica el primero. Es decir, una persona que esté siendo prostituida contra su voluntad
y esté siendo agredida sexualmente durante días, meses o años, solo está sancionada por un delito relativo a la prostitución, pero sí que se tenga en cuenta nada de lo que le va a estar pasando a partir de ahí. Digamos que sería, en una entrevista que di a un medio de comunicación sobre este tema, me preguntaba la periodista, pero todo esto parece que es como una tarifa plana, es decir, a partir del primer momento ya todos los demás delitos, digamos eso, es tarifa plana. Suena un poco, a lo mejor frívola la expresión, pero lo cierto es que no le faltaba razón. A partir de ahí es como si ya no hubiera, como si no pasara nada. Curiosamente, los tribunales sí que no tienen inconvenientes, penales españoles, en apreciar el delito de detenciones ilegales, delito contra la libertad, que se suele dar naturalmente, que es casi imprescindible en los delitos de prostitución coactiva. Es decir, cuando una persona se la obliga contra su voluntad a ejercer la prostitución, se la encierra en un lugar del que no puede salir y, obviamente, además de su atentado contra la libertad sexual, numerosos atentados contra la libertad sexual, su libertad ambulatoria está también viéndose privada durante días, semanas, meses o incluso años. Y en este caso los tribunales penales españoles no tienen ningún problema en apreciar, además y separadamente, un delito de detenciones ilegales. Delito de detenciones ilegales que se comete bajo la misma violencia e intimidación con la que se mantiene la prostitución coactiva y con la que se realizan todas y cada una de las violaciones. Sin embargo, esa violencia e intimidación que admiten para el mantenimiento de la prostitución coactiva, sin embargo, no lo admiten, no se lo plantean para todas las violaciones de las que es víctima esa persona forzada a prostituirse. ¿Cómo se ha intentado solucionar esto en la doctrina? En la doctrina se han propuesto distintas interpretaciones para solucionar el problema de qué hacemos con este delito de prostitución coactiva y con los siguientes delitos de agresión sexual. Aquí hay dos criterios. Por un lado, se habla del carácter genérico particular del ejercicio de la violencia e intimidación respecto del acto sexual que se obliga a la víctima, y por otro, la mediatez o inmediatez entre esos medios utilizados, es decir, la violencia e intimidación y la conducta sexual no querida. Conforme al primer criterio, se ha defendido que si la violencia e intimidación son genéricas para determinar a la víctima a prostituirse, solo habría un delito relativo a la prostitución, no habría violación. Pero si la violencia e intimidación se aplican de forma particularizada para que la víctima realice un acto sexual concreto con una persona determinada, entonces sí podemos hablar de agresión sexual. Los partidarios del segundo criterio, diferenciador entre estos dos delitos, entienden que si la violencia e intimidación es ejercida de forma inmediata para que la víctima acceda a una conducta sexual, habrá un delito de agresión sexual. Es lo que sucedería en los casos, por ejemplo, sostienen estos autores, en los que la persona prostituida se niega a mantener un determinado tipo de contacto sexual con un cliente y el proxeneta le obliga. Si no hay esa relación de inmediatez, según estos autores, se apreciará tan solo un delito de prostitución coactiva. En mi opinión, ninguno de estos criterios resulta satisfactorio. Por ejemplo, si ejercer violencia o intimidación de forma concreta o particular para un acto sexual con un cliente constituye un delito de agresiones, cuando entonces habría un delito de prostitución coactiva. Porque forzar a alguien a ejercer la prostitución implica en la práctica totalidad de los casos a realizar contra su voluntad, bajo violencia e intimidación, actos sexuales con clientes. Es en lo que consiste la prostitución, en este caso forzada. ¿Acaso si se tratase de un cliente concreto sería agresión sexual y si fuera un cliente indeterminado, por ejemplo, el primero que llegue sería solamente prostitución coactiva? Entiendo que no. Es decir, por otro lado, esta posición doctrinal parece entender que la violencia e intimidación, cuando son genéricas, no suponen forzar a la víctima a realizar actos sexuales, por tanto, contra su voluntad, sino simplemente a forzarla a que ejerza la prostitución. En otras palabras, parecería que el delito de prostitución coactiva se estaría entendiendo como el ejercicio de violencia e intimidación para forzar la decisión de la víctima a que se dedique a la prostitución como profesión, consintiendo a partir de entonces en ejercerla sin oposición, voluntariamente. Es decir, yo he forzado tu voluntad para que te dediques a esta profesión y no a otra distinta. Pero en este caso, incluso en este supuesto, además del delito de prostitución coactiva, se habría cometido al menos un delito de violación, el que se consuma al forzar la prostitución. Si a partir de entonces los siguientes ya son voluntarias, desde luego al menos habríamos tenido una.
Tampoco el segundo criterio, el de la relación mediata e inmediata de la violencia e intimidación, en mi opinión, resuelve el problema, porque es una cuestión de tiempo lo que establece la diferencia de ataque a la libertad sexual que hay en estos preceptos. Imaginemos que una persona se la golpea, se la amenaza de muerte para que soporte una relación sexual no consentida con el siguiente cliente que aparezca, que puede venir al minuto siguiente, varias horas después, al día siguiente o incluso varios días después. Si atendiéramos el criterio de la inmediatez, solo habría una agresión sexual en el primer caso, lo cual entiendo que es una solución insatisfactoria. En ambos casos estarían concurriendo los elementos de delito de agresión sexual y el bien jurídico resulta igualmente o idénticamente lesionado. He de decir que me resultan muy llamativos estos enormes esfuerzos interpretativos por una parte de la doctrina que no se encuentran en ningún otro ámbito del Código Penal español, en los que también se prevé una regla concursal como esta, porque son esfuerzos dirigidos en realidad para negar esta regla, para negar su aplicación, para afirmar que o solo hay prostitución coactiva o solo hay agresiones sexuales, obviando que nuestro artículo 187.3 obliga a apreciar los dos. Dice, sin perjuicio de los delitos de las agresiones sexuales que se cometan contra la víctima de prostitución forzada. Creo que esto no tendría lugar, desde luego, con mucha menos intensidad si no estuviéramos en el contexto de la prostitución. Imaginemos que no es este contexto, digamos, de prostitución, que habitualmente además muchas veces está ligado, al menos en España, con el contexto de inmigración y de trata de personas para la explotación sexual. Imaginemos el supuesto de que una persona rica y poderosa se secuestra a su hija y se la encierra durante un mes y se la obliga forzadamente a prostituirse pues, con numerosos clientes. Estoy convencida de que en este caso, cuando llegara a conocimiento de los tribunales, se sancionaría por prostitución coactiva y se sancionaría por agresiones sexuales. Es decir, creo que esta comprensión tiene, lamentablemente, también un sesgo clasista, un sesgo machista y, digamos, una concepción de son mujeres, son inmigrantes, son habitualmente pobres. Es decir, esto creo que es una parte del panorama en el que estamos. Voy a poner otro ejemplo, en este caso real. Seguro que todos conocen el terrible caso de Dominique Pellicot, sucedido en Francia entre 2011 y 2020. Dominique Pellicot ofreció por Internet a numerosos hombres, numerosísimos, al menos han sido identificados 72, fueron muchos más. Y ofreció por Internet a todos estos hombres a violar a su mujer, Giselle, a la que drogaba para que estuviera inconsciente en todos esos momentos, en todos esos encuentros. En el juicio se ha condenado por delitos de violación al marido. Estamos hablando de supuestos en los cuales, no sé si además él la violaba, pero lo que se ha juzgado ahí es la violación cometida por esos otros hombres. Se le ha condenado a él por todas esas violaciones. Por supuesto, también a esos 72 hombres también están recibiendo condenas por, lógicamente, los delitos de violación cometidos. Con lo que yo me pregunto si tan diferente es este supuesto del de una mujer a la que se encierra en un local y se la obliga a la que le violen 72 hombres. Antes son muchos más, pero pongamos la misma cifra del caso Pellicot. ¿La diferencia la marca solo el precio? Es decir, si Dominique Pellicot hubiera cobrado además de todos estos hombres, ¿habría alguna diferencia? Ninguna. Habría recibido exactamente la misma condena. Es posible que además, no sé cómo es la regulación en Francia, pero seguramente, si es como la de España, un delito relativo a la prostitución. Yo creo que no hay ninguna diferencia con los casos que estoy tratando de exponer en este caso. A continuación pasaré a exponer mi propuesta interpretativa, que en realidad recapitula varias cuestiones ya planteadas. Por un lado, como ya he señalado, el delito de prostitución coactiva queda consumado desde el momento en el que se violenta o intimida a la víctima para que acceda contra su voluntad a ejercer la prostitución, manteniendo relaciones sexuales forzadas, al menos con el primer cliente, porque desde ese momento queda dañada su libertad sexual. Si son menores, pues su indemnidad sexual. Dicho de otro modo, al consumarse el delito de prostitución coactiva, es muy difícil no entender que se está consumando también la primera violación. Es, digamos, algo complejo, soy consciente, pero es la propia dinámica de este tipo de delito. Es prácticamente imposible apreciar un delito sin el otro.
De un modo diferente, y como ya he expuesto en la doctrina, se ha señalado que habrá un delito de prostitución coactiva y solo de prostitución coactiva cuando se fuerza a ejercer la prostitución a la persona como una especie de modus vivendi, como tu profesión a partir de ahora. Como si a partir de ahí ya la mujer, que normalmente la víctima es mujer, ya dijera, bueno, vale, acepto vivir, en este caso, voluntariamente de la prostitución. Creo que esto, francamente, se aleja bastante de la realidad. Por otro lado, incluso si tras el momento de prostitución la coactiva, efectivamente la víctima consintiera en ejercer voluntariamente la prostitución, es muy raro que en la práctica no se estén dando violaciones. Por ejemplo, la persona que ejerce la prostitución puede negarse a mantener relaciones con determinado cliente o realizar determinado tipo de prácticas sexuales, con lo cual, si se la obliga, entraríamos nuevamente en ámbito de agresiones sexuales, que, como insisto, no se aprecian en la práctica jurisprudencial en España. Por otro, creo que es importante también dejar claro que la violencia e intimidación, tanto de la prostitución coactiva que se mantiene en el tiempo como de las agresiones sexuales que se van también realizando numerosamente en el tiempo, se trata de una violencia o intimidación que no hace falta que se renueven constantemente, no hace falta que se recuerde todos los días. Te puedo pegar una paliza, puedo matar a tu familia, es decir, aquella situación de amenaza. Digamos que con haberla manifestado suficientemente y estando encerrada, sabiendo que no se puede mover, obviamente existe. Es decir, esa violencia e intimidación siguen latentes porque la víctima sabe que no se va a poder oponer. De hecho, en algunos casos, esos supuestos en los que el proxeneta viola a la víctima, y que son los únicos en los que, además del delito de prostitución coactiva, se aprecia una violación, no pocas veces son una manera de recordar el sometimiento a la víctima, diciendo, quien está, digamos, aquí al mando soy yo. Por lo que se refiere a las relaciones concursales, queda claro que el legislador ha optado por establecer una diferencia entre, o veremos qué tipo de relación concursal es, una diferencia entre la prostitución coactiva y las agresiones sexuales a las que se somete a la víctima forzada a prostituirse. Creo que la propuesta de uno u otro, es decir, que se planteen como algo excluyente, dejaría, por un lado, vacío de contenido esa regla concursal, que el legislador no la ha metido por razones arbitrarias, sino que es que además se dejaría vacío de contenido el otro precepto. Son dos tipos de desvalores distintos, son dos tipos de ataques diferentes al bien jurídico y libertad sexual. Si consideramos que solo hay un delito de prostitución coactiva, pues se va a ver todo lo que pasa después, como he dicho antes, como si no existiera. Y si se sanciona solamente la agresión sexual, digamos que dejaríamos de estar desvalorando penalmente el que la persona se la está encerrando para ejercer una prostitución, para ejercer una profesión que no quiere ejercer. Volveré enseguida al tema de las cuestiones concursales, que es con la que quiero cerrar la conferencia. Pero una vez que ha quedado claro que estamos ante dos delitos y no ante uno solo, es decir, no es o prostitución coactiva o agresión sexual, sino que se dan los dos, quiero plantear primero quiénes son los sujetos responsables y cómo responden por estos delitos. Respecto al delito de prostitución coactiva, creo que nos resulta problemático afirmar que el autor es el proxeneta. Pero la cuestión es cómo responde de las agresiones sexuales cometidas contra la víctima de prostitución coactiva al estarle obligando a mantener relaciones sexuales con clientes de forma forzada. Esta pregunta nos conduce a dos escenarios posibles. Cuando el cliente sabe que la persona prostituida está obligada con violencia e intimidación y cuando lo desconoce. En el primero de los supuestos, en el caso de que sepa que está siendo forzada, que no está ejerciendo la prostitución voluntariamente, en este caso responderían tanto el proxeneta como el cliente. Y en este caso nos plantearíamos un supuesto de coautoría como el que nos planteamos cuando en una violación uno de ellos sujeta a la víctima y el otro realiza el acto sexual. Es decir, hay un reparto de tareas y, digamos, los hechos típicos, los medios comisivos de violencia e intimidación los realiza uno y el acto sexual otro. Obviamente aquí partimos de la imputación recíproca y los dos responden por un delito de violación. Del mismo modo que en un atraco, en un robo violento, si uno solamente está apuntando con la pistola y el otro solo está metiendo el dinero, los dos están cometiendo un delito de robo con violencia. En el caso de que el cliente desconozca que la persona prostituida está siendo obligada a mantener relaciones sexuales, es decir, piensa que está ejerciendo la prostitución voluntariamente, el cliente nos responderá
por nada, por ningún delito, porque en España no se sanciona al cliente que consume prostitución, no lo tenemos tipificado en nuestro ordenamiento. Con lo cual, él no responderá, pero para el proxeneta la situación es diferente, ya que está atentando contra la libertad sexual de la persona prostituida utilizando un instrumento no doloso, en este caso el cliente que desconoce que la persona no consiente libremente. Y del mismo modo que en el ejemplo que puse al principio, si se utiliza un instrumento para que éste cometa el delito, bien porque esté bajo una causa de justificación, bien porque esté actuando sin dolo, entonces está siendo el autor mediato de esa agresión sexual. Con lo cual, yo entiendo que en este caso no hay ningún problema para afirmar que estos delitos de agresiones sexuales se están cometiendo en autoría mediata por parte del proxeneta, que sería el responsable como tal, como autor mediato de todas las agresiones sexuales realizadas contra la víctima por parte de clientes que no sabían que no estaba ejerciendo voluntariamente la prostitución. Lo que sorprende de la práctica judicial en España es que no solo que no se sancione los supuestos en los que el proxeneta actúa como un autor mediato, que como se ha visto, los jueces y tribunales siguen considerando mayoritariamente los delitos sexuales como delitos de propia mano, sino que tampoco lo hagan los supuestos en los que el cliente sí sabe que la víctima está siendo prostituida coactivamente. Aquí no tenemos obstáculos dogmáticos de la autoría mediata o no. Aquí no tenemos ninguna duda. Aquí los dos están cometiendo un delito, pero no se va nunca contra los clientes. Aquí hay una coautoría, como hemos visto. Y es cierto que lo que se suele invocar son problemas probatorios. ¿Cómo pruebo yo que el cliente lo sabía? Bueno, pues a ver, las violaciones son difíciles muchas veces de demostrar. Se trata de delitos que no suceden a la luz de testigos. Pero si para una violación, al menos en España, es obviamente igual en los demás países, basta una prueba testifical sólida y coherente de la víctima mantenida en el tiempo, porque sin embargo no está valiendo una prueba testifical sólida y coherente de la persona prostituida que deje claro que ha sido violada entre el proxeneta y el cliente. Es cierto que las víctimas tienen muchísimas razones para no denunciar, porque están encerradas bajo explotación, es decir, están en unas condiciones en las que no van a poder acceder fácilmente a la policía, y porque además en numerosas ocasiones se trata de personas inmigrantes no regularizadas, que están en condiciones, digamos, ilegales, y por tanto tienen miedo de que si van a las autoridades, en el caso de que consigan salir de ese encierro, muy posiblemente pues sean expulsadas, es decir, que no les van a ayudar. Tienen ese incentivo para no denunciar. También aquí hay un problema, desde luego, de infrapersecución. Es decir, está la prostitución voluntaria, pero hay mucha explotación sexual también. Aquí las cifras son siempre complicadas. Yo creo que si hasta el cliente menos listo es capaz de encontrar dónde se ejerce la prostitución, la policía también debería poder encontrar dónde es y si es o no voluntaria. Es decir, es verdad que hay que enfrentarse a cuestiones de grupos organizados, de criminalidad organizada, con lo que esto tiene, pero tengo la impresión de que se invierten más esfuerzos en investigar redes o criminalidad organizada en ámbito de narcotráfico, en ámbito de terrorismo. No digo que no sean necesarios y muy importantes para investigar, pero este es un ámbito que no está priorizado a la hora de investigar. Y no quiero dejar de señalar la importancia. Estamos hablando, cuando hablamos de verdadera explotación sexual con adultos y especialmente con menores, de verdadera esclavitud sexual. En estos casos el problema es que la Fiscalía, en los pocos casos que llegan a conocimiento de los tribunales, habitualmente las víctimas tienen que ser testigos protegidos, la Fiscalía no acusa por las agresiones sexuales. La Fiscalía solamente está acusando por el delito de prostitución coactiva, con lo cual, por el principio acusatorio, el juez no va a poder acusar por algo más ni más severamente castigado que aquello que está pidiendo la Fiscalía. Y lo cierto, y aquí quiero citar una sentencia de 2021 de nuestro Tribunal Supremo, si dice esta sentencia, estamos hablando de supuestos de gravísima cosificación en los que la víctima sufre, y cito literalmente, hechos que pretendieron deshumanizarla hasta extremos difícilmente descriptibles, privándole de la más mínima calidad de vida a la que toda persona tiene derecho. Creo que, una vez más, este debate no se estaría planteando en los mismos términos si no estuviéramos hablando de prostitución
porque está más normalizada, más naturalizada, es algo a lo que no siempre se quiere mirar, y estos supuestos tan graves de esclavitud sexual se resuelven simplemente con un mero delito de prostitución coactiva, olvidando todas las violaciones, todo el sufrimiento y toda la indignidad que hay detrás. Cierro con las cuestiones concursales. Se dan en muy diferentes ámbitos. En primer lugar, entre la explotación sexual y la violación. Yo creo que ya he dejado claro que son dos delitos que se dan, es decir, que no es uno u otro, no son excluyentes, sino que se dan los dos. ¿Qué relación existe entre ambos delitos? Concurso real, concurso medial, concurso ideal. La verdad es que en la doctrina se ha defendido sobre todo que se trata de un concurso real porque habitualmente tiene lugar en dos momentos. Primero se encierra a la persona, se la somete, se le dice lo que va a pasar, que tiene que acceder, es decir, se la adoctrina y después ya, digamos, comienzan las agresiones sexuales. Es cierto que podríamos imaginar un supuesto. Yo reconozco en este punto que son casos de difícil resolución. Este es un punto complicado, en el que entiendo que el factor tiempo es relevante, porque si entre la prostitución forzada y la relación sexual forzada con el primer cliente transcurre, digamos, casi en un periodo muy corto de tiempo, e inmediatamente llega la policía y desarticula la red, un poco de laboratorio, pero imaginemos este supuesto, podríamos entender que todo ha sucedido en un lapso temporal tan corto que a lo mejor podríamos apreciar en este caso un concurso ideal, es decir, que hay una única, digamos, unidad de acción y que produce dos lesiones distintas a los bienes jurídicos. Eso, en todo caso, se plantearía respecto de la primera violación, respecto de la primera agresión sexual. A partir de ahí, claro, tenemos una prostitución coactiva que de alguna manera es un delito permanente, se va manteniendo en el tiempo, y distintas agresiones sexuales, con lo cual no sería, digamos, imposible las agresiones sexuales en este punto, a partir de ese punto, apreciar un concurso real. Es necesario decir que la regulación en España entre concurso ideal y concurso real tiene un salto punitivo muy grande, que se nota especialmente cuando estamos hablando de penas altas, porque el concurso ideal implica que se pondrá la pena del delito más grave en su mitad superior, es decir, partimos de una horquilla y nos mantenemos en ella solo que en el tramo más alto. Mientras que el concurso real es una regla acumulativa, se van sumando con el límite de que no supere el triple de la duración de la mayor de las penas, o límites que serán 20, 25, 30 o 40 años según el tipo de supuestos. No sería imposible plantear un concurso medial si se entendiera que la prostitución coactiva es para las agresiones sexuales. Pero yo creo que esta interpretación quizás algo más forzada. También aquí va a depender, también hay que tener en cuenta, es decir, concurso será el que sea, pero también es cierto es que la solución penológica es distinta. Nuestro concurso medial sanciona el delito más grave, partiendo del delito más grave, y tiene que ser por encima del grado inferior, perdón, del grado superior, es decir, un cálculo en el que supere el límite máximo en una parte. Siguiente supuesto, ahora entre las agresiones sexuales, es decir, una vez que ya hemos, entre comillas, resuelto la relación entre la prostitución coactiva y las agresiones sexuales, después tiene que ser entre las agresiones sexuales en sí, porque puede haber 2, 3 o 100, muchísimas. Con lo cual, aquí habría un concurso que sería más fácil entender que es real, porque incluso no está cometido. Partiríamos de que si un mismo cliente viola a la persona en numerosas ocasiones, o respecto al proxeneta, digamos que aquí hay, digamos, también ese lapso temporal que nos haría más fácil entender que estaríamos ante un concurso real. Nuestro Código Penal tiene una figura que se llama delito continuado, que aquí no está como tal en el Código Penal, pero creo que sí en la práctica judicial. El delito continuado se refiere a aquellos casos, en realidad es un tipo de delito de concurso real, en el que si el sujeto ha realizado el delito aprovechando un mismo plano, idéntica ocasión, se entenderá que es un único delito. Estamos pensando sobre todo en delitos patrimoniales, el caso de alguien que tiene acceso a dinero ajeno, es cajero, tesorero, y en vez de llevarse de golpe una gran cantidad, se va llevando cada día o cada semana una pequeña cantidad para que sea menos detectable. En vez de entender que son 25 hurtos, se entiende un único delito continuado de hurto, o el delito patrimonial del que se trate.
Nuestro Tribunal Supremo hace una cosa, perdón, nuestro legislador hace una cosa un poco rara porque dice los delitos continuados no se pueden aplicar en caso de bienes jurídicos personalísimos, salvo en el de delitos sexuales, que a veces sí y a veces no. Entonces, porque está pensando, por ejemplo, en los abusos sexuales mantenidos, por ejemplo, por el padre contra la hija, contra el hijo a lo largo de los años. Son N de agresiones sexuales o abusos, es uno continuado. El problema es que lo permite y el Tribunal Supremo a veces lo aplica y a veces no. Como hemos visto, la solución de entender que es real o continuado plantea un salto penológico también bastante relevante. Hay algunas sentencias que plantean que si presión intimidativa se mantiene en el tiempo, eso abonaría que sea delito continuado. Insisto que penológicamente plantean pocos problemas. Voy terminando, que no sé si me estoy pasando del tiempo. Nos quedaría por plantear los supuestos en los que está la relación concursal con los delitos de detención ilegal y la de trata de personas para explotación sexual y la explotación sexual. La relación concursal con detenciones ilegales ya he anticipado hace un momento que es más pacífica. Los tribunales, en los supuestos de prostitución coactiva, como el encierro de la persona es continuado a la vez que la prostitución, lo entienden también, digamos, como una cierta unidad de acción, aunque dure en el tiempo, y se suele apreciar un concurso ideal. Y de hecho lo han apreciado incluso en casos en los cuales la libertad ambulatoria no está totalmente limitada, es decir, no es puestos de total encierro en el que la víctima no puede salir de un edificio o de una zona determinada. Se ha apreciado incluso en aquellos supuestos en los que se deja cierta libertad de movimiento, pueden salir de ese local, pueden ir al médico, pueden ir a hacer algunas compras, pero casi siempre acompañadas. Y en todo caso, la clave en este caso es que como son habitualmente, en muchos casos, víctimas de previa trata de personas, les retiran el pasaporte, les retiran la documentación, con lo cual entienden que esa pequeña libertad ambulatoria a la que pueden disfrutar no implica que no siga siendo un delito contra la libertad, sigue habiendo lo que nosotros llamamos detenciones ilegales. Y por último, ya cierro, es decir, no siempre la prostitución forzada tiene previamente una trata de personas, pero en muchos casos es así. Desde luego en España hay muchas redes que traen personas de distintos puntos de inmigración. Ha habido épocas que ha venido más de Latinoamérica, otras épocas de Europa del Este, es decir, según los distintos flujos migratorios, en función también del sistema de prostitución, el mercado, etcétera. Entonces, en este caso tenemos, como creo que igual en el Código Penal chileno, el delito de trata de personas para explotación sexual, como se sanciona solo con esto, es decir, una anticipación de la barrera punitiva, como un delito de resultado cortado, mutilado de los actos, que simplemente, aunque lleguemos aquí, ya hay una sanción. Si además tiene lugar la explotación sexual posterior, entonces en estos casos se ha apreciado concurso medial. Lo habitual o lo problemático que hay con los delitos de resultado cortado, es decir, los que tienen un ánimo tendencial, realizo esto para realizar luego esto otro, este segundo delito. Aquí hemos tenido en algunos casos el Tribunal Supremo, por ejemplo, en el caso del, hemos llamado el child grooming, en el caso de embaucar, engañar a una persona a un menor de edad a través de Internet para quedar con él y después cometer una agresión sexual. Simplemente con que se intente quedar con esa persona, se le contacte por Internet y se intente quedar para la agresión, ya es un delito. Si además queda y comete la agresión, pues digamos se comete la segunda parte. Y aquí nuestro Tribunal Supremo a veces aprecia medial y a veces un concurso de leyes, porque digamos que aquí en estos casos habría como un intercrimine, es decir, la primera parte del delito que la podemos sancionar autónomamente y la segunda. Entonces, aquí se ha sancionado en el delito de trata de personas para explotación sexual y la explotación sexual, digamos, como un delito medial, como un delito que es medio para otro, pero no es imposible, digamos, desde el punto de vista al menos teórico, sostener también que en vez de un concurso de delitos estaríamos ante un concurso de leyes o de normas en el que la segunda podría absorber la primera. El problema que yo le veo en este punto es que, a diferencia del otro ejemplo que he planteado, el del child grooming,
Aquí la trata de personas tiene un desvalor algo distinto, no solo es un primer paso, sino que es que además se está trasladando a una persona desde otros sitios, se está afectando a su libertad, se están afectando otros bienes jurídicos. Es decir, por cerrar, creo que la solución en este caso del concurso medial no me parece insatisfactoria. Cierro aquí, creo que he puesto muchas cosas sobre la mesa, he intentado, algunas he intentado certezas y en otras son incertidumbres. En todo caso, creo que eso es lo que propicia el debate y por mi parte nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Laura Pozzolo, y ahora le damos la palabra al profesor Francisco Maldonado para que haga sus comentarios a la conferencia. Muchas gracias, Raúl. Yo la verdad voy a hacer un muy pequeño comentario en relación a la ponencia de la profesora Pozuelo y voy a tratar de trasvasijar el mismo contenido de reflexiones a lo que es nuestra regulación local, con el objeto más bien de complementar aspectos donde se plantea el mismo tipo de problemática. Antes de eso, todo agradecimiento. Primero a Laura por la disposición a participar, a brindar un seminario en nuestra universidad, que es algo que teníamos pendiente además y se ha interrumpido por pandemia desde 2020. Y un especial agradecimiento a Juan Luis Modolel y Juan Pablo Castillo porque tuvieron la gentileza de facilitarnos la asistencia de Laura, ya que son ellos quienes lograron traerla a nuestro país en esta oportunidad. Así que un especial agradecimiento a la Universidad Alberto Hurtado. Sobre el fondo, la verdad es que la cantidad de cuestiones planteadas son muchas. De hecho, eso da cuenta un poco de las capacidades que destacaba Raúl respecto de Laura. Con 45 minutos podríamos rellenar para un ciclo de seminario con cuestiones a debatir en particular. Me voy a concentrar solo en dos aspectos que de alguna manera me generan algún grado de divergencia. Porque creo que el hecho de que la problemática entre estos dos tipos se haya planteado en general como un problema de delimitación, me hace focalizar en el fondo el problema de la prostitución forzada o coactiva en la eventualidad de que equivalga a un mero contexto prevalente, o sea, la provocación de un contexto prevalente independizado de la actividad de prostitución posterior de carácter individual. Y ahí yo tengo muchas dudas de que la sola provocación de ese contexto genere un escenario idóneo para poder materializar la participación de quien lo realiza como un acto de violación en relación a la interacción sexual no consentida futura. No tengo ninguna dificultad para aceptar la tesis en aquello en que hay una especie de renovación o actualización del acto coercitivo, pero la mera provocación del contexto prevalente me genera alguna dificultad. Y si eso es así, claro, también se me plantean algunas dificultades para el tratamiento concursal posterior en la medida que haya existido solo ese contexto prevalente, que serían los dos focos donde de alguna manera planteo algún disenso. Y me parece que eso, en el caso chileno, y aquí entro ya en lo que pretendía compartir, nos genera un escenario muy similar en la relación que pueda existir entre la trata de personas, en la modalidad específica de acoger o recibir para fines de explotación, cuando ese acto de explotación futuro al menos permite configurar un acceso carnal donde podemos sostener que no hay consentimiento. Entonces, porque el problema se plantea respecto de si el aporte a dicha violación que materializa la trata permite de alguna manera vincularlo bajo alguna modalidad que permite traspasar la responsabilidad. Si yo entiendo que ese aporte es equivalente a ese contexto prevalente, claro, el problema es el mismo. Y por ende se hace muy relevante determinar si es suficiente para configurar autoridad inmediata o, cuando lo sea, eventualmente, si es una interpretación aceptable. Y de serlo, que yo en lo particular, con algunos matices que voy a exponer, no veo una gran dificultad para generar responsabilidad, me parece que la relación de alguna manera es más propia, precisamente por ser un acto mutilado, la sanción de la trata, hay una relación más propia del concurso aparente. Lo veo más bien como un aporte que se encuentra en el camino y que permite ser captado luego
en el acto de violación como un acto anterior copenado. Entonces, ahí también se plantea una segunda diferencia en relación a ese caso. Pero en Chile, a mi juicio, el problema más grave o más relevante se plantea en relación a nuestra regulación, tanto tradicional como actual, de la explotación sexual comercial de niños, digamos, 367. O sea, el acto vinculado equivalente a la prostitución de personas menores de edad. Yo aquí, solo detenerme un minuto, acorde a la tipificación actual, tengo la impresión de que, si bien hay bastante poco aún discutido, que podemos sostener que el promover o facilitar la prostitución de menores, mediatizada por el intercambio de algún beneficio, sea para el proxeneta, para un tercero, para el propio niño, no es un acto que en la actualidad podamos vincular a la protección de la indemnidad de ese niño, sino más bien al hecho o el reproche que emana del hecho de haber cosificado al niño al transformar en un objeto de comercio. Digamos, el hecho de que baste la mera intermediación del lucro para la tipificación me permite ver detrás de esa forma de tratamiento, de interacción con el niño, algo equivalente a esa objetualización, en palabras de Juan Pablo, o cosificación, el fundamento actual de la incriminación. Y eso se ve particularmente reforzado por el hecho de que la participación del menor de edad puede ser perfectamente voluntario o consentida. O sea, tratándose de un menor de más de 14 años que consiente libremente, bueno, igual se configura la hipótesis en términos punibles por la vía del delito de explotación. Por lo cual, las alternativas son actuar consentido no válido, menores de 14, actuar en contextos coercitivos, actuar en contextos de abuso o de abuso prevalente propio del estupro. Por lo cual, estos tres últimos casos, o sea, la situación del menor de 14 o del mayor de 14 que no consiente libremente, dan lugar al mismo problema que nos proponía plantear en la conferencia la profesora Pozuelo. Y ahí, a mi juicio, claro, hay tres ámbitos donde podrían haber opciones para vincular la responsabilidad del proxeneta en ese hito. Una es la vía de la inducción, o sea, entender que promover o facilitar de alguna manera vincula por la vía de la inducción al acto delictivo en que consiste la relación sexual. Otra es explorar la vía de entender que el proxenetismo facilita, le hace cómplice o cooperador en las distintas categorías, y otra es la vía específicamente de la autoridad inmediata. Ahora, esto nos obliga obviamente a cuestionarnos respecto de la configuración de la violación como un delito de propia mano, en la medida que no solo impacta a la autoridad inmediata, sino que también extiende sus restricciones, si fuera así, a la coautoría, sin ir más lejos, y limita de alguna manera la posibilidad de configurar la facilitación en otros ámbitos, vía 15 número 3, etcétera, etcétera. No veo mayor problema en el tema de la inducción, hasta donde mi dominio alcanza. Y ahí, yo diría, en Chile, la tradición hasta el 99 siempre asumió que se trataba de un delito de propia mano, sin ninguna duda, básicamente por la vinculación a la moralidad sexual del delito, y algunos extraían también la presencia o la exigencia de un elemento subjetivo especial, lo cual también dio cuenta Laura, sin no había mayor duda, pero claro, el cambio a la configuración de este tipo de infracciones con un centro en la libertad permite también vincular el acto meramente coercitivo, no el acto invasivo, al quebrantamiento de la libertad, y eso da un escenario donde la gran mayoría a nivel local, incluyéndome, entendemos que no hay ningún problema en ya renunciar a la idea de la configuración del delito como de propia mano, es decir, admitir la posibilidad de la autoridad inmediata. Las excepciones, una está presente, digamos, que son Mañalit, asumiendo que la forma bajo la cual se tipifica el verbo rector, en este caso en particular, representaría una intervención que define como autovinculante, y a partir de lo cual, por no admitir representación, no permitiría la configuración de la autoridad inmediata. En otros pasajes de Matus Ramírez, digamos, uno puede identificar también la mantención de esta exigencia de vinculación a través de algún ánimo particular que descartaría la opción. A mi juicio son las dos líneas que de alguna manera en Chile se han planteado para descartar esta opción. No voy a, tanto presente Juan Pablo, no voy a asumir yo el debate, porque estoy por seguro que ya lo tiene anotado como primera intervención para plantearlo a los dos presentes en la mesa, particularmente a Laura, así que doy por contextualizado el contexto, una doctrina dominante que no ve problema alguno en la tesis, y la presencia de dos objeciones a la misma. Sí quería plantear otros problemas.
Y me parece que es clave determinar en los contextos donde hay algún tipo de intervención. Para nosotros trata, bueno, la generación del contexto prevalente en el caso español, porque el tercero, o sea, el cliente, a mí me parece que no es irrelevante determinar si está consciente o no consciente del contexto coactivo en el que participa la víctima. Porque puede perfectamente darse supuestos en los cuales este grado de conocimiento puede quedar en el límite del dolo eventual o lícitamente no ser consciente de que está interactuando con una persona que participa de manera no consciente. Si estamos hablando de un autor doloso, lo voy a denominar así, claro, la actuación del proxeneta de alguna manera me parece que se realza la idea de que recae estrictamente sobre la víctima. Y hasta donde yo entiendo, en general la construcción de la autoridad inmediata se vincula a la instrumentalización de quien ejecuta el verbo rector o la conducta del partícipe. Entonces, me da la impresión de que en este tipo de supuestos no es muy clara la posibilidad de identificar autoridad inmediata en la medida que la instrumentalización tiene lugar en torno a la voluntad de la víctima y no de quien interviene en la realización del acceso carnal. En Chile esto es más relevante que en España, por el problema que tenemos para la configuración de quién es autor, quién puede realizar el verbo rector. Los presentes más o menos entendemos de qué se trata, lo que hace que este punto sea más problemático en particular. Si se trata de la disposición de un menor de 14, me parece que pasa exactamente lo mismo. O sea, el aporte del proxeneta se vincula a la actuación de la víctima y no del victimario. Con lo cual, me parece que su contribución podría estar más próxima a una colaboración esencial que en nuestro modelo más bien se acerca a la hipótesis de coautoría. Digamos. No lo veo tan problemático, si bien sigue siendo igualmente problemático, se lo configura como un delito de propia mano, pero me parece que el trasvasije tiene lugar en torno a la contribución en la circunstancia de comisión, que en este caso, de alguna manera, está más vinculada al bien jurídico que el propio verbo rector. Entonces, no veo mayor problema en este caso en la responsabilidad, pero por la vía más bien de la coautoría. Distinto el caso en que el cliente no tiene clara conciencia de lo que está pasando. De partida descartamos la inducción. Se me mantiene también el problema de la autoría inmediata en la instrumentalización tradicional y se me plantea un problema de la coautoría por el lado de la convergencia, digamos, por el acuerdo de voluntad. Nuestro estándar en general exige no para la participación, pero sí para la coautoría un grado de compenetración mayor, división del trabajo, etcétera, etcétera, con lo cual se me hace mucho más difícil la configuración. Para nosotros, para los chilenos, claro, habría una salida, pero que es completamente contraintuitiva, porque de alguna manera nosotros entendemos que el sujeto pasivo que no consentidamente interactúa con un sujeto activo que accede, claro, podría ese caso quedar cubierto por la vía del abuso sexual, exceptuando a Raúl y otro par de personas. Por la forma como se configura el verbo rector, digamos, los típicos casos de la mujer que obliga al tratamiento doctrinario, la mujer que obliga a acceder al varón, nosotros más o menos lo configuramos como abuso sexual, y eso podría dar lugar a una salida, pero reitero, me parece completamente contraintuitiva para la gravedad del caso y completamente desproporcionada en relación a lo que se pretende. Sí me parece que para quienes extienden la autoría inmediata al error, no habría ningún problema en la configuración en relación a la participación, esta vez sí del cliente, quien no sabe que está actuando con una persona que no consiente y que ha sido forzada. Con la cual acá me acerco un poco más, pero no por la misma vía a la conclusión final. Y con esto abordo, para finalizar, el tema concursal. Ya lo adelanté en relación a la hipótesis que podrían caber por la vía de la trata, más bien tiendo a haber un concurso aparente, pero en el caso de 367, de proxenetismo y eventual responsabilidad por el acto individual a título de violación, a mí me parece que en la configuración actual del delito se plantea un problema que para nosotros es un poco más novedoso.
y tiene que ver con el hecho de que hay un ataque al bien jurídico que de alguna manera recurre a dos modalidades específicas de afectación. Yo ahí tiendo a coincidir con Juan Pablo que lo distintivo de la violación a estos efectos es la coerción, donde la víctima pasa a ser de alguna manera un objeto al servicio de la satisfacción de los deseos del victimario, y eso de alguna manera me permite ver algo de cosificación, una forma de cosificación de la víctima que justifica la gravedad de la punibilidad de esta hipótesis. Y como adelanté, veo algo muy parecido en la explotación sexual comercial por la vía de la prostitución. Pero si ustedes se fijan, son dos formas de cosificar distintas. Y por ende, a mi juicio hay que sumarla. Pero la conjugación nuclear es la misma. No hay dos modalidades. Y eso plantea lo que a mi juicio califica como una especie de disinidem parcial, que da lugar a algo así como un concurso aparente parcial, que es algo complejo, digamos. Es muy parecido a la hipótesis de concurrencia de calificante, digamos. Mañalich ha hecho cargo también del tema. Y esto me lo refuerza la reciente incorporación de una cláusula concursal específica en el 367 sexies, que dice, asumiendo la corrección de la tesis, si hay responsabilidad por algún atentado a la libertad sexual, aplíquelo si tiene más pena, pero con un agravante por lucro, que precisamente me agrega ese componente extra que echo de menos en el reconocimiento más bien de un concurso aparente total, de una redundancia total. Mi problema con la regla es que ¿qué pasa a la inversa? ¿Qué pasa si la explotación recibe mayor sanción? Porque me parece que el atentado a la libertad queda como guacho, queda sin valorar. Lo que me plantea un problema desde el punto de vista del mandato de exhaustividad, digamos. Creo que ahí habría que construir una solución que se aparte un poco del contenido de la regla. Así que eso me parece que agrega un par de componentes, digamos, a la gran batería que ya propuso Laura. Y nada más, agradezco la oportunidad de poder aportar con este comentario. Gracias. ¿Quieres replicar o quieres...? Si me permite. Sí, por favor. No sé si podré contestar a todo, pero sí me gustaría a alguna de las cuestiones. Por un lado, has empezado comentando que la mera provocación de un contexto prevalente como que dificulta que podamos estar hablando de la responsabilidad por violación. Claro, no es solo, lo que yo estoy planteando no es solo prevalimiento, sino de verdad ejercicio de violencia o intimidación mantenidas en el tiempo. Quizás estoy centrándome en el caso claramente más grave, no una situación en que la víctima, o sea, la persona que ejerce la prostitución puede en parte consentir, en parte no, sino que está completamente, digamos, una situación, digamos, clara de explotación sexual o de esclavitud sexual. Incluso en el caso de que podamos partir de que el proxeneta no esté tan pendiente de que todo esté realizándose bajo esa violencia o intimidación, pero digamos, podríamos incluso plantear, pero hay un dolo eventual de que seguramente todos los clientes, es decir, que aunque no sea el dolo directo de vas a hacer con este va a ser una agresión sexual, es decir, en realidad tú no estás consintiendo. Bueno, creo que la posibilidad del dolo eventual no deja de tener también quizás un papel. En relación con la trata de personas, explotación sexual y la relación con la verdadera explotación sexual, ya he planteado mi duda. Yo creo que puede ser un concurso medial, pero no niego la posibilidad de que sea un concurso aparente. Es decir, yo me encuentro dividida en ese punto, con lo cual, digamos, lo único que me podía hacer estar más del lado del concurso medial es que me parece que no es como en otros casos claramente un primer paso y un segundo, no es una tentativa y una consumación, sino que puede haber un desvalor adicional en la primera parte de la trata de personas, porque quedan otros bienes jurídicos afectados y que por tanto no podamos plantear esa, digamos, la suma de dos cosas que sean iguales en una línea, pero no estoy en contra radicalmente de la posibilidad de un concurso aparente. En la explotación, en el ámbito de niños, la idea de promover, facilitar, que es digamos, un paso previo, es una inducción. Es distinto el determinar que estar favoreciendo, promoviendo, es decir, es como un paso previo, podemos decir un acto preparatorio o una tentativa, o digamos una fase anterior. Entonces sí, no le veo problema. Yo me he centrado no tanto
en ese favorecimiento, facilitación, que puede ser, pues yo qué sé, quien ponga los medios, quien ponga el local, quien ponga la información, sino ya centrarme en la verdadera determinación, en el ejercicio de la coacción, de la violencia. Sobre la cuestión, tampoco quiero responder a todo porque si no igual no dejo para otras intervenciones. Simplemente una de las cuestiones que has mencionado y que ya habíamos hablado es que en Chile se hace al revés. Viene, digamos, el debate, es decir, no es prostitución coactiva y luego sancionamos o no las agresiones, sino que se sanciona la agresión y luego se plantea digamos, el desvalor o la sanción por la situación coactiva, prevalente, digamos, realmente son como dos caminos distintos desde el final, pero bueno, me parece también que sería una idea. Claro, la cuestión es que en realidad hay dos delitos distintos. Entonces, al final se acaban sancionando, se tienen que acabar sancionando de alguna manera. Se me ha ocurrido también sobre la marcha que en todos estos autores que tanto esfuerzo daban, digamos, aportaban para o solo prostitución coactiva o solo agresión. A ninguno se le ha ocurrido decir, bueno, si tengo duda, nosotros tenemos el llamado principio de alternatividad dentro del concurso aparente. Lo último es esa especie de paracaídas de emergencia, de decir, si no sabemos qué hacer, vamos a optar por el delito más gravemente penado. Curiosamente, eso no se les ha ocurrido, que tendría también la posibilidad de una sanción que creo que es más acorde con la gravedad. Pero bueno, hay varias cuestiones que en todo caso me las dejo aquí porque me hacen pensar y reflexionar y bueno, nada más, que haya más intervenciones y que siga el debate. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Y bueno, efectivamente damos espacio al debate de los temas que aquí se han abordado. Profesor Mañalich, no sé si alguien más tiene por el momento. Bueno, vale, para que abrimos el espacio. Bueno, muchas gracias, Laura, por la muy ilustrativa ponencia. Aprendí mucho escuchándote. Y a Francisco por su comentario que creo que nos deja en la dirección propicia. Yo quiero hacer una observación muy breve tomando la invitación de Francisco para decir algo al respecto y después plantear dos preguntas. La observación breve tiene que ver con que yo creo que hay un aspecto genuinamente metodológico del debate acerca de qué demonios es un delito de propia mano y de qué depende que un delito deba ser entendido como delito de propia mano, que a mi juicio tiende a quedar bajo el radar de la agrupación doctrinal contemporánea, que en general mira con muy malos ojos a este monstruo que sería esta categoría que nadie entiende por qué todavía ocupa algunos lugares en los manuales al uso, qué sé yo. Entonces, la primera cuestión que yo diría es que el argumento que Francisco esbozaba, y solo lo esbozaba, por supuesto, es un argumento que descansa en la premisa de que el bien jurídico es una categoría del tipo. De manera tal que si uno puede decir, mire, con ocasión, para aterrizarlo en nuestro contexto, con ocasión de la reforma legislativa muy significativa del año 1999, resulta que el legislador claramente modificó el foco de la protección, de hecho modificó el fraseo del epígrafe correspondiente del párrafo del título donde esto se encuentra penalizado, etc. Entonces eso sirve de base para sostener que una tesis que era defendida de ley helada con anterioridad habría perdido pertinencia. Yo creo que eso es un error. Es un error porque digamos que el legislador nos dé a entender que ha mutado su comprensión de dónde radica el injusto pensemos, el delito de violación, no necesariamente trae aparejado que se haya transformado la estructura típica. Y de hecho, si uno tiene en cuenta cuáles fueron las variaciones que con ocasión de esa reforma experimentó el artículo 361, que es el que penaliza la violación de mayor de 14 años, la alteración solo es mínima en lo que respecta a alguna de la especificación de las modalidades comisivas y se modificó también el verbo, de hecho, con anterioridad el texto legal decía el que yaciera, o sea, era un legislador pudoroso que ni siquiera se atrevía a verbalizar el coito en cuanto tal y pasó a sustituir ese fraseo por uno más
descriptivamente explícito digamos, hace uso de la frase accediere carnalmente por vía vaginal, anal o bucal. Entonces, con independencia de cuál sea nuestra... Por supuesto que hay un ajuste recíproco entre la hipótesis de cuál es la lexibilidad aquí involucrada y el texto, pero en realidad lo que uno tiene que preguntarse es, esta sería mi aproximación, si la descripción legal es una que imponga o no un constreñimiento a la hora de decir a quién, o sea, cómo puede ser imputada la realización de esta descripción. Y entonces yo creo que estamos contaminados por como un sesgo de derecho natural. Los delitos sexuales son o no son delitos de propia mano. Esa no es la manera correcta de discutir. Puede haber delitos llamados sexuales que estén tipificados como delitos de propia mano y puede que haya otros que no. De hecho, ese es mi planteamiento. Contra lo que dice, no sé si está escuchando el colega Oxman, yo no sostengo que el abuso sexual esté penalizado como un delito de propia mano. Precisamente, y esto se conecta con algo que planteaba Laura, porque bajo nuestra definición del concepto de acción sexual en el artículo 366 ter, la exigencia de contacto corporal entre autor y víctima está formulada disyuntivamente con la exigencia de afectación de determinadas zonas del cuerpo de la víctima. Por lo tanto, es concebible que tengamos una acción sexual que no suponga contacto corporal. Y para mí eso es suficiente para decir, entonces, el delito de abuso sexual no está tipificado como... O sea, ninguno de los delitos de abuso sexual en sentido estricto están tipificados como delitos de propia mano. Entonces, la cuestión hay que discutirla, creo yo, por decirlo así, con lupa, respecto de cómo hay que interpretar la frase accediere carnalmente por vía vaginal, anal o bucal. Y, de hecho, yo no creo que el criterio sea... o sea, que lo que convierte un delito en delito de propia mano... pase por una exigencia típica de contacto corporal entre personas, entre autor y víctima. Esa puede ser una concreción del criterio, pero yo creo que hay delitos de propia mano que son delitos sin víctima. Yo creo que el manejo en estado de ebriedad es un delito de propia mano. Creo que la violación de domicilio o allanamiento moral también es un delito de propia mano. Entonces, no voy a defender acá el criterio que a mí me parece acertado. Simplemente creo que hay que, cuando estamos haciendo dogmática de la parte especial, tenemos que trabajar en la escala que es adecuada, y el criterio del bien jurídico es absolutamente inservible para zanjar la cuestión, creo. Y entonces el criterio que yo propongo, no lo voy a defender, recibe la denominación involucramiento autoejecutivo. Yo creo que esa es la marca. La pregunta es la formulación del, comillas, verbo rector impone o no ese constreñimiento, pero... No me invitaron a hablar. Ahora, Laura, me parece muy favorable el enfoque desmitificador, yo diría, en varios aspectos. Y tengo solo dos preguntas. La primera, yo creo que, o sea, a propósito de algo que observaba Francisco, tú claramente sostenías que en el segundo de los dos escenarios que nos proponían distinguir para plantear la pregunta de cuál pudiera ser el título de intervención del proxeneta respecto del delito de agresión sexual. Y entonces hacía depender la cuestión de si el cliente estaba o no en error, o al revés, estaba al tanto del carácter coactivo de la prostitución a la que estaba sometida la trabajadora sexual. Y entonces tú decías, en el caso, o sea, si es que no hay error de parte del cliente, entonces teníamos que pensar en una coautoría, y Francisco ya lanzó algunos datos al respecto. Si es que hay error de parte del cliente, habría que pensar en la autoría inmediata. Y hiciste el punto, creo, con toda precisión, de que ahí se trataría de autoría inmediata en virtud de error, ¿no? Por lo tanto, no se trata de una autoría inmediata por autolesión de la mujer, se trata de autoría inmediata por error que afecta al que interviene de propia mano, para usar una expresión menos precisa de la que sería aquí no sería la mano, el órgano, pero ya. Pero entonces la cuestión es, ¿cómo uno entiende la autoría inmediata para sostener que el solo error del cliente a ese respecto sea suficiente? Yo creo que es necesario, pero no creo que sea suficiente. O sea, yo creo que bajo una... O sea, claro, si me sales con dominio del hecho, no sigo, porque nos separamos, sigo siendo amigos, pero no tengo nada que hacer en ese pantano, ¿no? Pero si no me sales con dominio del hecho y seguimos conversando, yo diría el presupuesto mínimo
es que la persona de atrás, o sea, el potencial autor inmediato, pueda ser considerado responsable de la situación en la que se da el defecto que afecta a la persona de adelante. Entonces, yo creo que puede haber casos en los cuales, por ejemplo, si es que un aspecto de la coacción a la que el proxeneta somete a la trabajadora sexual, por decirlo así, implica que ella deba comportarse ante el cliente como si estuviera feliz de la vida realizando su vocación. Pero yo creo que hay casos en los cuales uno no va a poder sostener que el error del cliente sea un error que necesita ser explicado por la coacción ejercida. Yo creo que el vínculo es más débil, es contingente. Y entonces, la pregunta sería, ¿a ti te parece que es suficiente en todo caso el error en el cliente para que eso gatille autoridad inmediata del proxeneta? Yo creo que no, porque es necesario un vínculo de atribución de responsabilidad por la situación de defecto, y creo que eso no se da en todos los casos, pero no sé si tú lo ves distinto. Y la última cuestión es, Francisco ya la planteaba, ¿cuán objetivista es tu entendimiento de la coautoría para que uno diga que el solo hecho de que, digamos, el proxeneta coaccione y el cliente despliegue el comportamiento sexual, digamos, aprovechándose, lo sepa o no, en este escenario lo tendría que saber, porque si no estaríamos en el escenario de autoridad inmediata, de la coacción que padece la víctima. Claro, Francisco jugaba la carta del acuerdo de voluntad. Yo creo que eso quizás es demasiado exigente. Uno querría plantear algo más débil, pero yo creo que algún vínculo digamos, de imbricación de los dos comportamientos, alguna forma de coordinación mínima tiene que haber entre dos personas para que podamos considerarlas coautores. Y yo creo que en muchos de los casos quizás eso se satisfaga, pero genuinamente me interesaría si en realidad tú piensas, no, aquí la contribución objetiva basta y después el dolo se considera solo de manera aislada para cada uno. Muchas gracias, profesor. Vale, voy a intentar contestar a todo, siguiendo el orden de tu intervención. Lo de vincularlo es decir, el que haya una autoridad inmediata en el verbo rector, ¿no? El que accediere carnalmente. No me acaba de convencer. Es decir, esto lo podemos plantear en muchos tipos penales. Es decir, la autoridad inmediata la admitimos en el homicidio, por ejemplo. Y el verbo rector, al menos en España, es el que matare. Y quien ha engañado a otra persona para que finalmente mate, no ha matado, no ha disparado, no ha envenenado, no ha... Es decir, eso lo podríamos llevar a casi cualquier verbo rector del Código Penal. O sea que yo creo que es una interpretación demasiado apegada a la letra, creo que demasiado rígida y sobre todo que me pregunto qué aportación realmente, qué de bueno nos trae ser tan, digamos, tan estrictos o tan rígidos, es decir, si no hay contacto físico no hay delito, porque me parece que desde el punto de vista de la legitimación de la sanción, de lo que queremos o de lo que se pretende a la hora de decir vamos a proteger la libertad sexual de las personas de esta manera pero no la vamos a proteger si no hay contacto físico. Es decir, acabaríamos dejando un ámbito tan grande de situaciones de desprotección que creo que nos es poco útil. Creo que es apegarnos a una interpretación muy literal y muy rígida que no solo se puede plantear de otros muchos delitos, sino que además en este caso resulta insatisfactoria respecto de la protección del bien jurídico. Ahora, respecto a eso, sobre lo último, no entrar en lo primero, en realidad eso es discutible porque al menos en Chile tenemos penalizadas formas calificadas de abuso sexual prácticamente con las mismas penas de violación que no responden a esta estructura típica. Entonces, en realidad la desprotección no se produce. En algunos aspectos en los que no son abusos sexuales. Se podría producir en el caso de violaciones, cuando hay acceso carnal. No, cuando hay introducción de objetos por la boca, la vagina o el ano, sí, por la misma pena. Pero, sin embargo, otras manifestaciones no. Es decir, bueno, creo que personalmente creo que me parece una interpretación excesivamente rígida, pero está claro que en este punto no estamos de acuerdo. Sobre el tema del error, si hay error o no hay error, creo que me parece excesivo, digamos, a dónde
¿A dónde llego? A ver, creo que hay supuestos, es decir, si en el cliente hay duda, bueno, pues podemos plantearnos pues eso, que sea un error de tipo vencible y seguramente en estos casos no tendríamos ninguna, seguramente no llegaríamos a una sanción. Digamos que yo lo planteo en el caso en el que seguro no sabe, y seguro no sabe por una cosa que has planteado al final, y es porque cuando hay los casos de verdadera explotación sexual, de esclavitud sexual, a las mujeres se las amenaza con decir nada, con revelar nada que parezca que están siendo forzadas, y de hecho se las obliga a algo que además es doblemente duro, a parecer que están efectivamente felices cuando están horrorizadas de lo que tienen que estar haciendo. Entonces, claro, eso hace que cualquier persona en ese mismo contexto diría, pues es que parece que está consintiendo, se está diciendo que se lo está pasando bien. Entonces, esos casos yo creo que me plantean menos problema, porque creo que efectivamente sucede así. Los otros casos, yendo un poco al otro extremo, los casos de coautoría, ¿no? De está claro que lo sabe. Bueno, puede haber, insisto, casos intermedios, dudosos, pues ahí seguramente a lo mejor no se sancionaría. Pero yo estoy planteando los casos en los que lo sabe seguro, y podemos pensar en el cliente habitual que además dice, bueno, tenemos chicas nuevas, y le avisa, sí, tenemos chicas nuevas, y sabe perfectamente que las han traído de la última remesa de trata de personas. Entonces, digamos que al menos me mantengo, digamos, en los dos polos de no tiene pues, ningún conocimiento y seguramente ninguna posibilidad de salir de su error porque no tiene ni dudas, o los casos en los que tiene muy claro que ninguna consiente y le da absolutamente igual. Entonces, yo ahí no veo tanto problema en la coautoría entre los dos, en el reparto de tareas. Insisto, no hace falta que lo hablen cada vez, digamos que ya digamos queda implícito que cada uno hace una parte. Sí, muy cortito, por el tema del bien jurídico. Claro, de alguna manera para nada me parece que haya que desnaturalizar los roles, digamos. El problema de estructura típica. Yo en eso tiendo a estar, de hecho, en materia concursal hemos coincidido bastante en ese punto. Yo no veo algo distinto, guardando las proporciones, en la correlación que puede cumplir la identificación clara del bien jurídico en relación al robo violento. O sea, el significado que tiene el ejercicio de la intimidación del acto coercitivo, a pesar de que se trata de un atentado a la propiedad. En este caso, claro, la relevancia del acto coercitivo precisamente, creo, en la estructura típica, cumple una función bastante más importante, precisamente porque el centro de la protección que se busca conceder y que explica la sanción de este delito radica en el quebrantamiento de la libertad. En ese sentido lo decía, ¿no? Trasvasicando, desnaturalizándola. Y un comentario para el último comentario de Laura, pero que es como gratis, digamos, porque yo tengo problemas con la alternatividad a la tradicional, digamos. Pero claro, de alguna manera el centro de la idea de alternatividad es la advertencia de un error por esta doble tipificación, pero me parece que en general la usamos más bien cuando no tenemos la menor idea de cuál de los dos hay que elegir, y particularmente en hipótesis donde ambas tipificaciones sí tienen diferencia. O sea, sí tienen componentes diferenciales. Entonces, nos facilitamos la vida diciendo ya el que tiene más pena. Y creo que de alguna manera eso es completamente erróneo. Si uno puede advertir un error regulativo cuando hay dos reglas que sancionan íntegramente el mismo caso, o sea, de manera perfecta, sin que quede ningún componente fuera, y ahí creo que algo como la alternatividad sí tiene sentido. Pero no creo ni que este sea el supuesto, ni que esa tradicional forma bajo la cual lo utilizamos sea aceptable, digamos, o razonable. De hecho, me parece que los casos de absoluta integridad se resuelven por ley posterior, preferencia a la ley presente. Eso a propósito del último comentario. Gracias, Raúl. Muy brevemente, cuando mencioné la alternativa no es porque yo piense que es la solución, sino que me sorprendía. Pero también era una oportunidad. Sí, que podrían haber dicho eso. No digo que fuera una solución correcta si lo hubieran mantenido. Y comparto contigo que la alternatividad es decir, es pues eso, el paracaídas de emergencia y no el nombre elegante para cualquier cosa. Claro, y no el mejor diseñado. Es decir, es algo que dice, bueno, pues aquí, además, la solución es, digamos, me contrarreo. Es decir, es ante la duda,
la sanción más alta. Entonces, sí, yo también creo que además es un cajón desastre. Entonces, como muchas veces, desde luego, el legislador español, como tipifica tan mal, como hay tantas incoherencias intrasistemáticas, como hay tantas dudas, al final es, bueno, pues ahí tenemos el paracaídas de emergencia. Yo también soy muy crítica con este criterio, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, también si hay alguna pregunta y también a quienes nos siguen vía online. Ahí, Felipe, tú nos puedes decir si hay nada. Acá. ¿Una pregunta? Por favor, profesor Leiva. Una pregunta. O sea, felicitar a la profesora porque muchas cuestiones yo creo que las aclara y las resuelve de manera brillante. Creo que usted lo mencionó al pasar, pero quizá uno de los mayores problemas que se presenta es más bien sociológico, de cómo percibimos a las mujeres que están involucradas en contextos de prostitución y que de alguna manera presumimos injustamente de que hay allí voluntariedad, o incluso de que esa voluntariedad, a pesar de que pueda estar viciada, existe, y eso de alguna manera resta un poco de protección por parte del ordenamiento penal. Obviamente usted se centra en el caso de que hay coacción y es indudable esa coacción y por lo tanto cualquier acceso carnal en ese caso sería constitutivo de violación. Dicho esto, mi duda va más bien por el tema de lo mismo que señalaba el profesor Mañez, ¿cierto? ¿Cuánto aquí podemos reconocer delitos de propia mano? Y tiendo a coincidir con su respuesta, en tanto que si a todos los delitos le exigimos este involucramiento autoejecutivo, como señala el profesor Mañez, todos los delitos que exijan por parte del sujeto activo y la realización de la conducta clínica podrían trasladarse en ese lenguaje. Y hay bueno, lo menciono también buscando a conversar al profesor Santiago Fernández que nos acompaña. Hay una hipótesis que incluso plantea la posibilidad de que exista autoría inmediata en el delito de incest, que podríamos decir que es el mayor ejemplo de delito de propia mano que contempla nuestra legislación en cuanto exige que las personas conozcan su vínculo de relación sanguínea. Pero es perfectamente posible plantear, sin recurrirse a este causalismo, a esta interpretación tan literal, de que un tercero, a sabiendas de la relación de parentesco que tienen estas personas, los haga coincidir en una relación sexual desconociendo ese vínculo y que aún así sea autor inmediato del delito de incesto. Y en ese sentido, me parece que es más que posible plantear en estos casos autoría inmediata, tal como usted lo plantea. Es un comentario, y también invitando al profesor Fernández, que hizo su tesis doctoral en este tema, si nos puede complementar lo que yo tenía. A ver, muy bien, no estaba preparado para esto. Sí, creo que la sobrevida, si se puede decir, de la categoría de los delitos de propia mano es que se ha dicho que traen problemas de soluciones se podría encontrar desde la teoría de las normas, o sea, desde la configuración del instituto. Yo entiendo que el profesor Mañez sostiene el si un delito de propia mano lo es o no, lo vincula estrictamente, creo yo, a la forma que está escrita la constitución, dejando fuera el bien jurídico protegido como algo determinante de la configuración del injusto. Yo estoy de acuerdo con eso, completamente de acuerdo. Pero creo yo que se pueden hacer ejercicios de imputación de un resultado, de una acción ajena, como propia, sin recurrir al dominio del hecho, sino que desde un ejercicio de imputación, si se quiere, kantiano, y de esa forma saltarse ese problema. Lo estoy simplificando demasiado, pero es un poco la idea. Yo creo que puede morir la categoría sin problema. Gracias. ¿Puedo contestar? Sí, por favor. Empezando por el final, por la cuestión de la autoría inmediata. Bueno, la parte del ejemplo del incesto no la he acabado de entender porque entiendo que es algo que se hace coincidir, pero no que se les presente y que luego se conozcan y tengan una relación dos familiares que no saben que los... El conocimiento de su relación se los hace coincidir, no lo saben. Es decir, para que eso suceda. Supuesto un poco...
¿Verdad? Separado al nacer y entonces... No, o sea, entiendo que la situación no, pero digamos lo que me resultaba más difícil representarme era que haya alguien que quiera que se cometa un incesto y que sea un poco digamos, el que maneja los hilos. Bueno, pues... Bueno, podría plantearse, simplemente como que es un caso como que nunca había pensado. Pero centrándonos en la cuestión de la propia mano, volviendo a la idea, es que creo, y no sé cuál es su beneficio, no creo que es cuál es su utilidad. Es decir, creo que debe ser más una etiqueta que un elemento, por ejemplo, del tipo, de tal manera que si no se da, no tenemos... no concurre, digamos, la relevancia penal. Es decir, ¿lo queremos llamar de propia mano? Bueno, pues vale, igual que el ánimo libidinoso o lúbrico es algo que la gente dice, bueno, es que se tiene porque lo habitual es que haya una búsqueda de placer, pero no es un elemento del tipo de tal manera que si el sujeto, la persona comete la violación simplemente para humillar o para hacer sufrir y no tiene, en fin, el caso, por ejemplo, que no es acceso carnal, sin introducción de objetos, lo hago simplemente para hacerte daño. Bueno, pues en ese caso, claro, si dijéramos, como no hay ánimo lúbrico, no hay violación, pues no. Entonces, digamos que tendría que ser un adjetivo, una etiqueta, pero no un elemento, digamos, que sin el cual, sin su coincidencia, sin ese contacto físico, pudiéramos afirmar la existencia de una violación. Entonces, creo que esa salida me parece muy sugerente, la idea de vayamos a la imputación, es decir, de quién es, al final, a quién le podemos imputar la agresión al bien jurídico. Y respecto a lo primero, lo de cómo percibimos a quien ejerce la prostitución, si hay una voluntariedad aquí detrás, hay, desde luego en España, el debate acerca, o sea, detrás está el tema del prohibicionismo, del abolicionismo, mejor dicho, si se regula, porque en España es ilegal, es decir, no está ni prohibido ni permitido la prostitución, pero no es algo que se pueda ejercer como una profesión, no tiene una protección, no te puedes dar de alta en la seguridad social, no existe, es un limbo. Entonces, se pretende la total prohibición, pues hay quien dice, bueno, de esa manera el problema es que la clandestinidad, la parte de prostitución coactiva, va a ser mucho más difícil va a quedar más apartado, o la regulación total, ¿no? Que esto es, digamos, como cualquier otra profesión. Y el problema es que la explotación sexual también, el ejemplo de Alemania nos hace pensar en que no es una buena idea una regulación completamente abierta. Pero es verdad que hay un elemento también de cómo percibimos. Es decir, por ejemplo, en España la postura abolicionista decía, no, es que el 80% es explotación sexual, sacándose unas cifras que no tenían ninguna aval, ningún estudio empírico. Y hoy por hoy, estudios ya digamos más criminológicos o sociológicos manifiestan que estamos hablando quizás de un tercio de la prostitución es prostitución forzada. Claro, luego está el debate de ¿todo el mundo accede totalmente voluntariamente? Hay gente que lo hace pues porque es eso el hambre. Entonces dices, ¿eso es voluntario? Ya entramos en un terreno completamente distinto. Pero creo que es verdad que la idea de qué representación se tiene acerca de la prostitución, por ejemplo, si hablamos de prostitución o de trabajo sexual, es que a veces el nombre que le adjudicamos tiene también una carga de significado importante. Pero vamos, en todo caso yo me mantenía en lo que estamos de acuerdo todos, que es cuando hay una coacción, cuando hay violencia, intimidación y 100% no hay consentimiento, que es ahí donde digamos, no hay problema, ahí estamos todos de acuerdo en que eso es algo que debe estar sancionado penalmente. Gracias. ¿Quieres agregarlo? ¿Puedo agregar algo? Muy brevemente. O sea, yo creo que quien sostiene que una descripción construida de esa manera no tiene efecto, por decirlo así, limitador alguno, tendría que hacerse la siguiente pregunta. Cuando el legislador alemán pasó de tipificar, pensemos, la violación como un delito de acceso carnal mediante violencia o amenaza grave, a tipificarlo como un delito de mediante violencia o intimidación hacer que otro tolere un acceso carnal. Quien sostiene, como yo creo que parece ser la intuición mayoritaria acá, que en realidad la primera descripción no tiene impacto alguno en si acaso sea o no imputable la realización de esa descripción a título de autoría inmediata, tiene que decir que en realidad los alemanes no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, porque estaban sustituyendo una descripción equivalente por la otra. Y ese yo creo que tiene que ser el test.
Porque si no son equivalentes las dos descripciones, entonces tiene que haber alguna diferencia. Sí, yo tengo la impresión, coincidiendo en parte, nuevamente con Laura, solo en parte, claro, la etiqueta viene de alguna manera, y en eso creo que tiene razón Juan Pablo, la etiqueta viene asociada a la forma como se escribió la estructura, o los términos y las propiedades a partir de las cuales se trata de definir un cierto tipo de hecho para declararlo punible. Y por ende viene un poco condicionado, si se refiere a aquellos casos donde podría resultar razonable que solo quien ejecuta eso que está descrito a título personal puede resultar punible. No sé, no había pensado y tiendo a no coincidir en abstracto en temas de violación de morada. El cohecho me parece bastante claro, digamos, que viene con. Claro, me sigue costando ver que nuestro legislador no haya estado pensando en esa hipótesis o en su descripción, tal vez menos consciente, no permita dar cabida a esa otra hipótesis alternativa, a diferencia del ejemplo que tú sostienes, donde es claro que probablemente hay una intención regulativa extraíble. Y me cuesta también ver de los términos de la descripción de la violación ese autoinvolucramiento como una condición exigible para el caso en particular, pero no creo que carezca de sentido. Es decir, creo que es una etiqueta que tiene un significado que permite sacar algunas conclusiones y probablemente tiene, hoy día sobre todo, que tenemos que normativizar la responsabilidad, tiene cada vez menos sentido por aquello, digo, ¿no? Menos ejecución personal, sino más deberes dando vueltas en las tipificaciones, y eso me parece que es lo que explica por qué de alguna manera la categoría se va reduciendo. Gracias. Bueno, vamos a dar ya por razón de tiempo. ¿Quieres aclarar algo, Alejandro, de lo que se dijo? Pero muy breve. ¿Ya? No sé, profesora, si lo ha visto, también el colega, es de la teoría de las normas, a propósito del destinatario de las normas, porque creo que hay una confusión presente entre cuánto vamos a requerir que despliegue la conducta típica tenga una cierta identidad y que, por lo tanto, esa identidad, su individualidad personal, es relevante para la ejecución del hecho típico, de aquellos casos donde la identidad es un sujeto irrelevante. Me refiero a la distinción entre delitos comunes y delitos especiales. Estamos todos de acuerdo en que en estos delitos, ¿cierto?, la identidad sí es relevante y que de alguna manera que ese sujeto sea el que despliegue la conducta es lo que hace, lo que carga el injusto de ser injusto. Si en el delito de prevaricación no despliega la conducta después, simplemente vamos a dejar de lado la tipificación del delito como prevaricación y vamos a hablar de otros acontecimientos, ¿cierto?, que pueden o no ser penales. Pero en estos delitos donde la identidad del sujeto es irrelevante, y es irrelevante porque la norma que nos prohíbe afectar la libertad sexual de otros se nos dirige a todos. Y en ese sentido, como no hay una restricción individual al destinatario, si la despliega el mismo sujeto que realiza la conducta típica a otro sujeto que lo coacciona, es irrelevante para eso. Entonces, me da la idea de que esa forma de aproximar el problema puede también terminar aclarando estos problemas. El salto a delitos especiales plantea todo el tema de intraneos y extraneos, es decir, la responsabilidad. Es decir, que quizás en el caso de delitos especiales, sobre todo delitos especiales propios, seguramente la autoría inmediata tenga un papel muchísimo más reducido porque la responsabilidad de quien puede estar obligando al que reúne esa característica para cometer el delito a realizarlo jugaría de otra manera, jugaría de una manera distinta, sería distinta a la autoría inmediata. Gracias. Bueno, por razón de tiempo vamos a dar paso a dos preguntas. Voy a dar a alguien que está online, Fernando, y después tú el... Bueno, la consulta, no sé quién la formula porque tengo aquí el iter criminis es considerado como agravante en España y, de ser así, ¿se considera un único delito plano o se considera como delito continuado? Estoy simplemente leyendo, Laura. Sí, crímenes es la tentativa y consumación. Sí, claro, el desarrollo del iter criminis. Quizá la pregunta... No sé, la pregunta afuera es que lo que está online, si puede, sabes que la fórmula aclarar un poco más, porque estoy solamente leyendo. Sí, sí, No sé si alguien...
el que lo formuló. Y la segunda parte, porque Mira, estoy leyendo, mira, acá estoy el único leyendo. delito plano se considera. No, la verdad es que no, Bueno. no entiendo bien lo que quiere preguntar. Bueno, sí, Sí puedo hacer el telonero. bueno, Fernando, dale, por favor, Fernando. Bueno, a ver, muchas gracias, Laura. Sí, guapo. El colega de Alberto Sábado, la verdad, charla de academia, de la cual nos beneficiamos. Dos cosas. Una, o sea, yo creo que es muy profundo este debate sobre la delito de propia mano, ¿no? Y sospecho que las resistencias tienen que ver con que nosotros, de alguna manera, queremos dar paso, o queremos dar paso a un derecho penal, derecho, lo más escéptico posible, y donde, por así decirlo, no haga ninguna diferencia el que se trate de un autor bajo determinadas condiciones y no de otro, ¿no? Entonces es como una huida a cualquier forma de derecho penal eticista o que tenga un olfato eticista. Yo creo que por ahí viene la resistencia, ¿no? Y el derecho penal del hecho, el derecho penal del autor, lleva a eso, para bien, en general para bien, ¿no? Y entonces, y un poco devolver la pelota a Juan Pablo, porque creo que es muy interesante, que hay una intuición. Yo no logro, salvo reconduciendo nuestra cuestión eticista, digamos, no logro advertir analíticamente en qué consistiría, por qué mancomuna específicamente al delito de manejo en estado de ebriedad, al delito de allanamiento de morada y al delito de violación, ¿qué los mancomuna hasta el punto de poder afirmar, cuando su planteamiento, aquí hay propiamente? Y yo diría, bueno, que para Juan Pablo, o para quien suscriba la tesis, hace toda la diferencia el que se trate de esa persona y no de otra. Ahora, me gustaría escucharlo, digamos, sobre esto, pero... Una oración. Sebastián Soler, 2 puntos, uso de verbo intransitivo. Eso es. Nada más. Eso. Nada más, no hay Vayan, vayan. porque, Y la segunda línea es el legislador puede ser reaccionario. ya, Y porque nuestro legislador sigue siendo reaccionario. en la línea reaccionaria, y por eso digo lo de eticista, me recuerda, por favor, me quiero poner aquí esotérico, digamos, pero es la respuesta que da, digamos, Sócrates cuando le dicen los 30 tiranos lo tienen amenazado en el fondo de que vaya y arreste y se preste, digamos, para arrestar al león de Saladino. Y sabemos cómo termina la cosa, Sócrates lo resiste. Y van los discípulos, estoy haciendo una caricatura de esto, no está explicado así en la biología, pero van los discípulos de Sócrates y dicen, no se agile. Si León de Salamina ya tiene la suerte echada, lo van a matar igual. Pero si usted se presta, ¿no? Es la expresión del consecuencialismo. La diferencia es que va a morir solo León de Salamina y no va a morir Sócrates, con lo cual la humanidad va a estar mejor, ¿no? Si usted lo resiste, va a morir igual León de Salamina, infidelidad, ¿no? Pero además va a morir Sócrates, con lo cual el mundo va a estar peor. Y la respuesta, ¿no?, que es el fundamento de la ética, es que Sócrates dice, es que hace toda la diferencia, el que sea yo, y no otro, el que mande a matar o a arrestar a León de Salamina. Ahí está el componente del chiste, por eso te quiero escuchar. No, o sea, yo solo diría que, o sea, porque me está, pero voy a decir, Sí. o sea, solo diría que, Tratemos también. Ya que he pasado a ser espectadora. o sea, no, pero, o sea, no, para traducirlo al debate de la ética analítica contemporánea, a lo que tú estás apelando, por decirlo así, es que hay un consenso doctrinal que nos quiere convencer de que el foco de la decisión de criminalización tendría que estar puesto en el factor del daño. Sí. Y lo que tú estás reivindicando, yo no usaría la expresión eticista, pero entiendo dónde va, sería que hay decisiones de criminalización que hacen conjugar, quizás debilitando ese aspecto, a lo que uno llamaría un factor agencial. O sea, el hecho de que sea yo el que esté involucrado. Y entre paréntesis, yo creo que eso, o sea, para dar cuenta de la violación como el paradigma del delito de objetualización, uno no puede perder eso de ahí. Mientras más relativiza ese factor agencial, menos plausible sigue siendo sostener que la violación no es un delito de objetualización. Pero contemporáneamente está fuertemente analizado. O sea, la respuesta es a en nuestra época es utilitarismo. al dueño de la propiedad le da lo mismo, que sea Manner, Maldonado, Y a la víctima de la violación le da lo mismo que quien accede carnalmente, esté o no en sus cabales, haya alguien detrás. Totalmente. Desde el punto de vista de dañosidad y que no el efecto del tráfico de drogado, manejo de La pregunta es si el legislador le puede dar cabida a un factor no concerniente a la dañosidad, sino que a la agencia. Eso es. Claro, no sabemos, o sea,
el caso alemán es muy bueno, pero yo creo que hay algo del intérprete que se inclina o decide por arrancharle una cierta... Pero en fin, ya yo creo que está hecho el punto y es interesantísimo discutirlo. Yo creo que es de mayor interés filosófico, ¿no? La pregunta para Laura también tiene que desde la ignorancia, Laura, completamente. Digamos, ¿qué rol tiene el nivel de participación de la prostituida, ¿no? De la trabajadora sexual en la empresa, ¿no? Es decir, ¿en qué medida allí donde la mujer obtenga un beneficio que vaya por sobre la mantención de su propia vida, digamos, física, si acaso eso, digamos, juega algún rol? Pero estoy siendo muy, o sea, aquí realmente me comporto como un marciano, ignoro completamente esta realidad, no solo desde el punto de vista fáctico, pero también por lo demás. Digamos, tanto como ser humano como jurista, ignoro por completo. Hay una relación en la práctica. No sé si esto se da, pero me puedo imaginar que ahí hay puede haber un fenómeno de propina, digamos, de incentivos que hagan que uno pueda intentar que la trabajadora sexual participa de alguna manera de la empresa y que eso pueda tener un impacto en la interpretación del concurso y del propio tipo. Pero no sé si es algo que se ha discutido o se asume que en estos casos, digamos, todas las utilidades del negocio van para el proxeneta y que esto es así, en fin, ¿no? A ver, si estamos hablando de prostitución forzada, de verdad prostitución forzada, digamos que, es decir, de esclavitud sexual es una víctima neta en este punto, es decir, ella no está participando, claro, es decir, que pueda, es decir, obviamente, puedes decir, bueno, pero le están pagando la comida, le están pagando alojamiento, pero obviamente eso no es un beneficio, es decir, ella no ha elegido ese modus vivendi. Sobre eso, digamos, que por ejemplo, el proxeneta puede ir a decir propinas con las cuales ella va haciéndose de alguna manera un pequeño estudio. Yo creo que eso no cambia nada, es decir, que su situación, digamos, de esclavitud o tan miserable, digamos, de donde que se encuentra. Estoy planteando los casos extremos, que pueda en algún momento tener algún alivio, es decir, incluso que se la pueda dejar, por esos casos, mira, ya puedes salir, pasear por la zona, puedes incluso ir a hacer una compra, es decir, que pueda tener que pueda recibir algún beneficio propio o que le dé el propio proxeneta y dice, bueno, pues me está siendo muy rentable, pues te recompenso de algún modo. Yo creo que eso no cambia, yo creo que no cambia, que no hace desaparecer, no rompe la responsabilidad del proxeneta. Pero respecto al concurso de los derechos sexuales, ¿por qué no hay un impacto? Porque ya no fuera violación, quieres decir... Yo creo que si la persona sigue sin acceder voluntariamente a las relaciones sexuales con el cliente, más allá de que reciba propinas, sigue estando forzada, ella no quiere. Es decir, si de repente, podemos imaginar una persona que ya entrada en la prostitución coactiva en un momento dado dice, bueno, pues a lo mejor ya me dedico voluntariamente a esto, es decir, que pueda pasar, eso desde luego no borra todo el tiempo hasta ese momento en el que ha habido prostitución coactiva y agresiones sexuales. En un momento dado ya diga, bueno, pues a lo mejor con esto puedo vivir, pero en todo caso no se está planteando siquiera la posibilidad de hacerlo. Mira, pues ya me monto, digamos, el negocio por mi cuenta, no tengo que estar aquí encerrada, sería distinto, digamos, pero en todo caso eso no borra lo que habría pasado. O sea, que el problema del debate acerca de la sanción simplemente cesaría a partir de un determinado momento. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ya poner La pregunta No ha habido- ¿fue clarificada? No ha habido no se pronunció. Me queda con curiosidad por saber Sí, qué bueno, quería no, decir. pues, sí, pero no. Bueno, muchísimas Pero, gracias, profesora gracias a vosotros. Consuelo, profesor Maldonado, a ustedes también por la presencia y el interesante debate que también se ha generado. También agradecemos a quienes nos acompañan de manera online. Bueno, invitarlos simplemente, por último, a un lanzamiento de un libro que vamos a tener el martes 18 de noviembre a las 18 horas aquí en nuestra sede, que es un libro titulado Diálogos chileno-brasileros sobre derecho penal y derecho procesal penal. Así que están todos
cordialmente invitados este martes 18 a las 18 horas. Bueno, muchísimas gracias.